Bueno, tenemos a Martín Pinero, concejal de Morazal en Común. Le hemos invitado pues, para hablar del pleno que tuvieron ayer y de las mociones que presentaron, sobre todo una moción que presentaron para mejorar el transporte, las líneas de autobuses en Morazarzal, el búho que conecta Morazarzal, Madrid con Morazarzal y la línea también de Morazarzal a Plaza de Castilla. Muy buenas, Martín, y bienvenido al podcast de Adelante Sierra. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito en qué consistían las mociones que presentasteis ayer y cuál fue la respuesta del equipo de gobierno. Bueno, ayer presentamos dos mociones, una con un poco de sorna, que además la idea, aunque algunos se la han tomado muy mal, no era ofender a nadie, sino remover un poco las conciencias y tenía que ver con el aparcamiento que tenemos abandonado en Morazarzal. Y la otra tenía que ver efectivamente con la frecuencia de los autobuses, de las dos líneas que nos conectan con Madrid. Una a través de la 607 con Plaza Castilla y la otra a través de la 6 con el intercambiador de Moncloa. Cuéntanos un poquito a qué se debe la primera moción, que yo me he leído la noticia publicada en Adelante Sierra, porque yo, por ejemplo, no conozco bien Moras de Azala. ¿A qué se debe esa moción y por qué? Pues esa moción se debe a que hace como aproximadamente 15 años se construyó un parking que, bueno, pues estaba mal hecho, las plazas no eran adecuadas y además tenía un problema de inundación. Ocurrió que estuvo abierto, pues por lo visto, 2, 3 meses y claro, la gente no lo utilizaba porque no había posibilidad de aparcar. Después fue traspasado a una empresa privada que lo tuvo otra serie de meses, pero claro, la gente tampoco, si no lo hacía, además cuando era gratis, menos cuando había que pagar. Con lo cual ese edificio se abandonó y ahí lleva desde entonces, pues eso, más de una década que lo único que es un basurero y un nido de ratas, cucarachas, etc. Sí, porque ahora vuelve los mismos que construyeron ese megaparking que vosotros habláis casi de monumento. El mismo alcalde que lo construyó en su momento ha vuelto ahora. ¿Y creéis que va a volver a estas construcciones, proyectos faraónicos en Morazarzal, que fue su tradición en anteriores mandatos? ¿Creéis que en este mandato van a volver ese tipo de proyectos? Hombre, está claro que sí. Es decir, no sé si el tema del parking lo retomarán, pero tienen en mente una construcción que se llama Planeta Joven, que estamos esperando que nos den toda la información, que parece uno de esos megaproyectos que no tienen ningún sentido, desde luego. También presentasteis la moción sobre transporte. Yo que sufro el transporte público en la Comunidad de Madrid, también sufro la situación vivo en Morazarzal y también sufro pues, la falta de transporte público en muchos horarios digno en la localidad, sobre todo por la noche, donde con los búhos, que hay tres búhos en la madrugada, hay verdaderas peleas por intentar alcanzar ese autobús entre gente joven y entre gente trabajadora, gente que sale del trabajo y que también tiene que llegar a casa. Yo creo que es Eh, algo estructural en toda la sierra, ¿no? O sea, a lo mejor Villalba se puede librar, pero en el Escorial es algo que nos pasa similar. Por ejemplo, un inciso, ¿no? En los arroyos, una zona, en los arroyos Navalquejido, una zona de Escorial, yo creo que no hay manera de llegar de madrugada, o si la hay será un nocturno. Y en el Escorial, yo juraría que no hay ninguno, ¿eh? Pero bueno, y en el Escorial hay uno. ¿Sabes? Es que es muy fuerte como estamos comunicados en la sierra. Sí, hay que llegar media hora antes. Si quieres coger ese autobús, hay que llegar media hora antes. Y si ya son días muy festivos de puentes y demás, te encuentras una locura. Fue rechazada la moción, ¿no, Martín? Sí, fue rechazada incluso por el equipo de gobierno. O sea, siempre hablan de que hay que dar prioridades a los problemas que tenga precisamente el pueblo o mejorarlos y en este caso, pues sin embargo, votaron en contra. Yo creo que es que tienen poco interés realmente por el transporte público. Vamos, la clave estaba en las declaraciones que hizo, por ejemplo, el portavoz de Vox, que se veía que desconocía perfectamente el tema, que lleva una década, desde luego, sin utilizar el transporte público y, bueno, si es que lo utilizó alguna vez, ¿no? La verdad es que sus declaraciones
eran curiosas, porque hablaba de que si habíamos ido a contar la fila, si habíamos hecho algún tipo de encuesta, con lo cual todo el que utiliza precisamente ese transporte se dará cuenta de que es que esta persona tiene un desconocimiento total de cómo está este transporte, es decir, que no lo utiliza. Y luego, por otro lado, se quejaba también de que es que eran los impuestos del gobierno de España lo que impedía que la gente tuviera coche, es decir, que por lo que apuestan realmente es por tener coches, o sea, una locura. Sí, pues sorprende que cuando hay un problema tan evidente en Muarzarzal, que sufre gente votante de todos los partidos políticos, la respuesta es que no existe ese problema, que el problema es que no todo el mundo puede acceder a un vehículo privado por los impuestos del gobierno de la nación, que pues, vaya respuesta, y Clásico diciendo claro, que hay muchas líneas de autobuses, porque Muarzarzal, a diferencia de otros municipios de la sierra, el problema es que no tiene tren, que tiene más líneas de autobuses porque no tiene ferrocarril como tiene otros municipios. Creo que Miguel, si no se ha ido, puede contarnos qué tal está funcionando la Renfe. Creo que si sigue ahí, Miguel, ¿cómo está funcionando la Renfe? Tú que la coges todos los días. Es de juzgado de guardia. O sea, es una desesperación diaria, incidencias de todo tipo, retrasos, anulación de trenes. De verdad, no sé si son conscientes, tanto en Adif como en Renfe, la desesperación de los viajeros a diario, la cantidad de prácticamente horas que perdemos simplemente en los trenes y en los fallos permanentemente que hay. Es desesperante, desesperante. Es raro que no haya piquetes de viajeros, pero no creo que tarden mucho. Y que puede pasar también en las líneas estas de Sí. autobuses, donde además, lo que explicaba ya también Martín, que estuve viendo el pleno, que había incluso a veces guardias de seguridad para que no haya peleas y que la gente pueda entrar en los autobuses. Sí, es que hay una cosa que yo, sin embargo, desconocía, porque aunque soy usuario del transporte público, bueno, pues ya un poco por mi edad y mi estado laboral y tal y eso, pues es verdad que yo de madrugada no lo utilizo, es decir, yo lo utilizo durante el día y además todo, tanto el urbano como el interurbano, como el metro, como el cercanías. O sea, yo utilizo todo el transporte público. Y claro, lo que no sabía es que el intercambiador, además de Moncloa, está cerrado por la noche, Sí, lo que sí, claro. significa que la gente que pierde además uno de los buses y tiene que esperar, aunque sepa que va a coger el siguiente, tiene que esperar durante 2 horas a la intemperie. Hombre, que Bueno, es un 2 horas, poco Sí, aguanta. sí, pero ya Alguna no soy de vez madrugada, a partir de las 12, 12 y poco ya está Sí, cerrado. sí, O sea, me ha sí, sí. yo tocado me... estar 1 hora andando para no pasar frío por Madrid, para luego ir hacia la fila, haber perdido el autobús ese de la 1 menos 10 para no estar 2 horas ahí esperando. Yo me Sí, sí. acuerdo hace muchos años que perdí uno de las 3:30 por 2, 3 minutos y el siguiente es a las 5:30. Y me tiré 2 horas en un enero, febrero, recuerdo una noche, muchísimo frío, dando vueltas a la manzana del Ejército del Aire que está justo ahí en Moncloa, porque es que estaba helado. Es eso, meterte en un sitio de comida rápida que tampoco te deja muchas veces. Y por último, Martín, para no molestarte más, hablaban al principio Pablo y Miguel, que son del Escorial, sobre la posibilidad que en el Escorial vuelvan los festejos taurinos. Festejos taurinos que en Muarzarzal nunca han desaparecido, incluso con el gobierno de Vecinos por Muarzarzal, pero que en esta ocasión va a tener una nueva fase que es, si no me equivoco, que ya se recuperó el año pasado, la Escuela Municipal de Tauromaquia. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. De hecho, este jueves hay un pleno extraordinario para precisamente aprobar los estatutos bueno, este jueves, el próximo jueves, evidentemente, para aprobar los estatutos de la Escuela Taurina, para ponerla en marcha. Escuela Municipal Taurina, que esto sí que será Ujú. municipal, pagada con los impuestos de los vecinos y vecinas de Mordarzal. Creo que aprobaron, si no recuerdo mal, 25.000 euros para lo que quedaba de ejercicio en el año 2023. Serán más de esos 25.000 euros en 2024. ¿Quién va de Eh, Mordarzal a esa escuela escu- municipal eh, taurina? Escuchar escuela y la palabra taurina, la misma frase, es que a mí me chirría por Y, todos y lados, ¿eh? O sea, municipal. Ahí sí sí, que sí, creen en el sector sí, público, ¿eh? sí, sí, o sea, es que es de harina chargota, como diría mi abuelo, hablando mal y pronto, disculpenme.
Dale, Sí, dale. no, además es que 25.000 euros, que bueno, que es lo que han propuesto y tal, pero que yo creo sinceramente que el mantenimiento de esa plaza de toros, precisamente para que los niños, independientemente de que me guste o no, qué es lo que van a hacer, para que estén en unas condiciones adecuadas, eso va a ser un costo mucho mayor. Pues 2024, el PP sí que cree en el servicio público, en gestionar de forma pública alguna escuela, en este caso una escuela de tauromaquia. Es absolutamente loco, pero es lo que está viviendo en la Sierra del Guadarrama y en Muarzarzal. Pues muchas gracias, Martín, por robarte unos minutos. Pues seguiremos hablando y contando las noticias que vengan desde Muarzarzal. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.